El tema de hoy, es un tema muy especial. Es un tema que yo diría que es como una continuación del tema pasado, del domingo pasado, donde hablé acerca de los dos Adanes o de los dos hombres. De el primer hombre, el primer Adán, y del segundo hombre o el segundo Adán, que hasta Pilato decía, y he aquí al hombre, cuando estaba ya en el juicio, dijo, he aquí al hombre, porque él viene como el hijo del hombre, y les hablaba pues que era necesario que él viniera como hijo de hombre, que tomara este cuerpo humano, semejante al nuestro, para poder llevar a cabo la obra redentora, porque sabemos que si él venía como Dios, porque él es Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, él no podía haber llevado a cabo esa obra redentora, porque Dios no muere, pero él vino como hijo de hombre y murió, porque Dios no puede ser tentado, pero él vino como hijo de hombre para ser tentado y para poder derramar sangre y vencer al enemigo en el plano humano. Esa obra es muy bonita y muy especial. Y hoy les traigo un tema que se llama la necesidad del quebrantamiento para la santidad. Pero hay otro título ahí que acabo de llegar a mi mente, es la necesidad del quebrantamiento para identificarnos con Cristo. La necesidad del quebrantamiento para identificarnos con Cristo. Es la única manera de identificarnos con Él, a través de un quebrantamiento. Hay varias canciones que hacen referencia al quebrantamiento, al menguar, a ser moldeados. Eso hace parte del quebrantamiento. Hay una, por ejemplo, de Jaime Muriel que dice, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Y él dice, es necesario morir para que tú crezcas, es necesario menguar para que tú crezcas. Hay otro que es, no basta solo con cantar. Hay muchas canciones de gloria en gloria, a ti. Todos esos hacen referencia a ese quebrantamiento, a ser moldeados por el Señor. Necesitamos quebrantamiento. Vamos a leer acá este pasaje de Juan capítulo 12, 20 al 31. Mi hermana amada, qué bendición. Tú eres muy sensible a la voz del Señor. Qué bueno. Juan 12, 20 al 31. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe. ¿Quiénes? Pongan cuidado pues que estos detalles son los importantes. Habían ciertos griegos, griegos, entre los que habían subido a adorar en la fiesta, y era la fiesta de la Pascua. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés, que era hermano de Pedro. Y este Felipe es muy desobediente, ¿no? Y entonces Felipe, no, él es muy obediente. El Espíritu le dijo, arrímate a ese carro. Y él se arrimó y vio allí a un etíope, un eunuco, y le empezó a hablarle acerca de Cristo. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y miren la respuesta de Jesús. Versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Ah? Por eso yo digo que el Señor va a ser glorificado 2 veces. Versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo,
pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, nos está hablando a nosotros. El que ama su vida la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. Mi hermano, esto también es para estos tiempos proféticos. Enseguida les digo por qué. Y por eso les resalté a estos griegos. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Está hablando acerca de la muerte de él. Porque esos griegos dieron la pausa para hablar acerca de la entrega de él y de la muerte de él. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado la primera vez y lo glorificaré otra vez. Versículo 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios santo y Dios bueno, en esta hora. Señor, gracias por prepararnos, gracias por querer lo mejor para cada uno. Gracias, Señor, porque el que muere contigo vivirá contigo, Señor amado. Y es lo especial, es lo importante, Señor. El que pierda la vida, como dices tú, por causa de mí, la hallará. Señor, muchas gracias, Dios bueno. Que nosotros seamos fieles hasta la muerte, Señor amado. Que el temor no sea un impedimento, Señor, como muchas personas, como ocurrió en esa primera apostasía de los primeros cristianos que apostataron cuando estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos apostataron y Constantino les hizo ofrecimientos, pero allí se mezclaron con doctrinas y con cosas que no eran las apropiadas. Esa apostasía. Señor, muchas gracias, Dios. Muchas gracias porque tú nos tienes dentro de tus planes y nosotros morimos. Y tu palabra, Señor, en Apocalipsis hay una bienaventuranza, que bienaventurados los que mueren a partir de acá, porque perdiendo la vida la ganaremos, Señor. Como dice tu palabra, el que pierda la vida por causa de mí, la ganará. Porque ganamos perdiendo, Señor, pero obtenemos la vida eterna. Gracias, Señor amado. Gracias por bendecir la iglesia y a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Es muy importante, mis hermanos, este tema. Y es muy importante morir con Jesús. Es importante. Por eso les digo que esto es un tema que es para estos tiempos a través del quebrantamiento, pero también es un tema profético, escatológico para los tiempos postreros. En Apocalipsis 13, del 1 al 8, por eso les dije que les resalté que fueron unos griegos los que habían venido, lo que dieron la pausa o el inicio a que el Señor empezara a hablar acerca de su muerte. Porque en Apocalipsis 13, del 1 al 8, allí nos está hablando acerca de dos bestias. Las bestias en Daniel eran 4, pero esas bestias se consolidan. Y la verdad es que quedan solamente 2 bestias. Porque aquí en Apocalipsis 13 quedan consolidadas las bestias a través de un pacto que van a hacer. Y, por ejemplo, lo que es el oso y estas bestias que están en Daniel capítulo 7. Dice aquí en el Apocalipsis 13,
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y en Daniel 7:6 dice que ese leopardo es Grecia. Grecia, que es el tercer imperio, porque el cuarto es Roma. Y ese imperio greco, o ese imperio de Grecia, fue manejado por Alejandro Magno. Ese leopardo es Grecia, para que lo miren ahí. Por eso les dije que les hablé acerca de estos griegos, que llegaron estos griegos, y esto fue una señal de que Cristo iba a ser entregado ya. Grecia, aquí nos habla entonces acerca de esa bestia que era semejante a un leopardo, pues para que lo lean si quieren. Está en Daniel 7:6, en Daniel 8:5, que ya nos está hablando acerca de 2 bestias, yo no de 4, porque aquí esas quedan consolidadas. Mire que en el 2 dice, y la bestia era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, es decir, que hacían parte de esa bestia, una consolidación, un pacto o una alianza que hacen, y entonces los pies eran como de oso, que era otra bestia, y su boca era como boca de león, que era la otra bestia, y el dragón era la cuarta bestia. Pero quedan consolidados, y quedan como bestias solamente 2. Queda este leopardo, que es Grecia, que trabaja en alianza con los demás, con los demás imperios, y el otro que es el Roma papal, que ya sabemos pues que también está ahí, en el mismo Apocalipsis capítulo 13, nos está hablando acerca de esa segunda bestia. La primera sale de las aguas y la segunda sale de la tierra. Está en Apocalipsis 13:11, en el mismo pasaje pues de 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ese es el Roma papal. Bueno, entonces aquí en Daniel 8:5 nos está hablando acerca de que en Daniel 7:6 habla de un leopardo, que es Grecia, que es la tercera bestia dentro de las 4. Y aquí en Daniel 8:5 nos está hablando de un macho cabrío que tenía un cuerno, y nos está hablando de un carnero que tenía 2 cuernos. Ese carnero de 2 cuernos son los medos persas, porque ahí mismo lo interpreta en Daniel 8:21. Dice que estos son los imperios de Media y de Persia, pues que tenía 2 cuernos. Pero este macho cabrío que está en Daniel 8 está hablando acerca de Grecia también. Entonces es descrito como un leopardo o como un macho cabrío. Pues uno sigue hablando o leyendo a Daniel y dice que él le quitará la vida al príncipe de los príncipes, los griegos, la Grecia. Y aquí por eso le digo que, mis hermanos, es que esto es muy importante. Porque es que hay tantos videos y dicen, no, es que la bestia es esta, la bestia es esta. No, hay una bestia política que es Grecia, del occidente, de Europa, que se le unen otros. Y está hablando del Roma papal. Y este Roma papal, este papa, es el que va a mandar a marcar, por si ustedes no sabían. Ese es el que manda a marcar, lo dice ahí en el 13:15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, pero que aquí dice en el 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, ese es el que va a mandar a marcar, se le pusiese una marca. Entonces no es que va a marcar cualquiera, no, el que manda a marcar es este. Porque eso es lo bueno es uno basarse en la palabra y para que no se dejen engañar ni nada de esas cosas. Bueno, entonces ya sabemos pues que esto también es una palabra profética para los tiempos finales. Está hablando de unos griegos. Y por eso es que el Señor dice que es necesario, pues que mi alma está turbada.
¿Y qué, Padre, sálvame de esta hora? No, para esto. Y aquí dice que lo volverá a glorificar otra vez. Para los tiempos finales, es necesario morir con Cristo. Si queremos vivir, necesitamos morir con Cristo. Porque dice aquí que el que no muera con Jesús tampoco vivirá con él. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Así que dejémonos de temores. Sí, mis hermanos. Palabra fiel es esta. Es una palabra de verdad. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Por eso yo les hablo acerca de esa cena pascual y de esas bodas con el Cordero, porque está la cena y están las bodas. Pero yo digo que más que todo, aunque es para la iglesia, pero más que todo para aquellos que mueran con él ahí. Pero nosotros necesitamos morir, y esa muerte tiene que ser desde ahora. Allá va a ser pues una persecución, porque aquí dice que se le permitirá hacer guerra contra los santos. Ahí lo dice en el 13:7, en el mismo capítulo 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Así que nos van a perseguir y vamos a ser vencidos y muertos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ya sabemos pues que va a haber una persecución de parte de estos dos bestias, de la política y de la otra, porque las dos hacen una alianza y trabajan juntos. Imagina que la segunda le manda a hacer una imagen a la primera, así como Nabucodonosor mandó a hacer una imagen de oro para que todo el mundo la adorara. Así va a pasar. Es algo político. Bueno, el que no muera con Cristo tampoco va a vivir con él. Pero les digo que esto para los tiempos finales, y que no tengamos temor, porque aquí la palabra de Dios es muy clara, que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también hay otros textos donde nos habla que ahí están los decapitados por causa de la palabra, personas que han sido decapitadas y que le están clamando al Señor. Es la quinta trompeta y diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo nos vas a hacer juicio? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y ahí es cuando llega el juicio. Entonces, así que en la actualidad, para prepararnos para ese tiempo venidero, en la actualidad morimos a través de un quebrantamiento. Eso tiene que ser desde ahora. Desde ahora necesitamos ser quebrantados. Con este quebrantamiento nos identificamos con la persona y con la muerte de Jesús. A través de este quebrantamiento nos identificamos con la persona y con la obra. Es necesario ir a la cruz. Es necesario tomar la cruz y seguirlo. Es necesario morir. Mis hermanos, eso es necesario hacerlo. Si no nos revestimos del nuevo hombre, porque ese quebrantamiento es muerte al viejo hombre, a lo adánico, que hace 8 días lo estuve hablando, que es necesario morir a lo adánico, a lo terrenal, y que el bautismo es importantísimo por eso, porque estamos muriendo a lo adánico, a lo terrenal, a lo pecaminoso, y lo estamos sepultando para andar después en vida nueva. Entonces necesitamos morir con Él. En la actualidad es a través del quebrantamiento, y a través de ese quebrantamiento nos identificamos no solamente con la persona de Él, porque dejamos de estar en Adán y pasamos a estar en Cristo a través de ese quebrantamiento, sino que también nos estamos identificando con su muerte, que entre otras cosas el símbolo del bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Así lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, para que lo lean, que nuestro bautismo es muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Esto es doctrina y es muy importante. Pero yo digo que es que la doctrina, la sana doctrina, y uno bien encaminado en la doctrina, es lo que nos ayuda a entender Apocalipsis y todos los libros proféticos, a través de la doctrina, para que no nos salgamos de la palabra o cometamos errores o herejías.
si no nos revestimos de ese nuevo hombre, no nos estamos identificando con la persona y con la muerte del Señor. Y yo les dije ahora que es muy importante, primero tener a Cristo y luego identificarnos con su obra. Es necesario. Primero es Cristo y luego su obra. Así que a través del quebrantamiento nos estamos identificando. Estamos muriendo al primer Adán, al terrenal. Porque si usted no muere al terrenal, tales también los terrenales. Pero si tú te identificas con el celestial, que es el segundo Adán, tales también los celestiales. Sabemos que lo terrenal es primero. Claro, nosotros traemos la imagen del terrenal, pero necesitamos obtener la imagen del celestial, de Cristo. Necesitamos morir a ese viejo hombre para revestirnos del nuevo hombre, que es Cristo Jesús. Y todo esto es a través del quebrantamiento, es que morimos al viejo hombre. Mis hermanos, es que es muy importante, porque el Señor me dice, háblele a la iglesia porque yo sé que hay muchos que todavía están en las obras carnales, en obras pecaminosas. Que Pablo mismo lo menciona. Pablo dice en Gálatas 5:16 que hay muchos que son carnales y que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Hay que morir a lo carnal, a lo terrenal, a lo adánico, a lo pecaminoso. ¿Cómo? A través del quebrantamiento. Cuando permitimos que el Señor Jesucristo obre como Él quiere en cada uno de nosotros, es cuando empezamos a vivir una vida nueva y una vida eterna. Claro, porque entonces estamos permitiendo que el Señor obre en nuestra vida. Es que hay personas que no lo permiten. Hay personas que le impiden llevar a cabo la obra que el Espíritu Santo inició en cada uno, por la dureza del corazón, y le impiden porque no son obedientes, no son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y esto es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia hoy. Esto es lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias hoy. Dejémonos gobernar por Cristo. Entreguémosle todas las áreas a Él. Muramos a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza. Muramos a eso. No permitamos que esa naturaleza vieja controle nuestra vida. Yo sé que hay luchas, sí, porque el cristiano tiene esas dos naturalezas. Sabemos que el hombre natural no tiene sino una sola naturaleza, porque no ha nacido de nuevo. Pero nosotros tenemos dos naturalezas y hay que morir a esa naturaleza pecaminosa, carnal, y llenarnos de la nueva naturaleza que es Cristo. El quebrantamiento se produce a través de dos formas. Primero, Cristo la produce en nosotros. Hay que permitir que Él nos moldee, que Él nos quebrante para ser transformados y para que forme ese carácter de Él en nuestra vida, para que transforme esa personalidad mal formada que tenemos. Es que Cristo es persona, el Espíritu Santo es persona. Y nosotros necesitamos tener la persona de Cristo en nuestra vida. Sí, mis hermanos, esa es la personalidad. Y nos parezcamos más a Él, ser más imagen de Él. Y por eso Juan el Bautista, él decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo mengüe a esa vieja naturaleza. Es necesario que yo mengüe a ese yo, para que Cristo crezca. Mientras menos tengamos de nosotros, más vamos a tener de Cristo. Vamos a ser más llenos de Cristo. Así que, mis hermanos, llenémonos del Señor, menguemos a nosotros, muramos a lo terrenal, a lo carnal, a lo pecaminoso. Y lo segundo, porque hay dos formas en que se produce el quebrantamiento. Primero, porque nosotros lo permitimos y permitimos que el Señor forme el carácter de Él en nuestra vida. Tenemos que disponernos para que nosotros mismos podamos morir a ese yo. Primero lo hace Él, ahora lo hacemos nosotros.
Necesitamos ir al Moriah. Necesitamos morir, ir al Moriah. Usted sabe que en el Moriah era donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Usted no sabe que Cristo murió en ese Moriah, donde Isaac iba a ser sacrificado, pero que allí apareció un cordero enredado en una zarza de espinas, dos cuernos, dos actos proféticos, los dos chofaros, los dos cuernos, y que un cuerno estaba profetizando la muerte y que el otro cuerno estaba profetizando resurrección. Esos eran los dos cuernos. Y esa corona de espinas o esa zarza de espina. Pues allí, en ese mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, fue en el Moriah, fue donde Cristo murió. Que ya no le decían el monte Moriah, pero le decían el monte de la calavera, lo mismo, el monte Moriah. Fue ahí mismo. Allá cuando estuve en Jerusalén, las personas decían que en el monte del templo quedaba el Moriah, pero que ese monte estaba por debajo porque ahora es una explanada. Pero yo pienso que no fue tanto ahí. De pronto sería por ahí en otro lugar muy cercano, pero ellos dicen que era ahí. Y que ahí, dicen los musulmanes que tienen la cúpula dorada, ellos decían que Abraham iba a sacrificar era a Ismael, ahí en ese lugar. Siempre tratando de quitarle lo que Cristo hizo por nosotros. Miremos aquí en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos de ese viejo hombre que está viciado, es que es como un vicio. Entonces, cuando una persona tiene un vicio, está viciado y ese vicio lo controla. Ese viejo hombre no puede controlarnos, que está viciado, dice aquí, conforme a los deseos engañosos. Y renovémonos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Eso está ahí en Efesios 4, 22 al 24. Pero aquí en Juan 12, 24 al 27, dice que Jesucristo propone que debemos morir al yo, al viejo hombre, a lo carnal, a lo pecaminoso. En el texto que leímos inicialmente, de Juan 12, el 24 al 27, que debemos de morir a lo carnal, a lo pecaminoso, a nosotros mismos, porque si no morimos al viejo hombre, a lo adánico, a lo pecaminoso, no seremos salvos. Mis hermanos, no seremos salvos. Ojo, porque estoy hablando de las obras de la carne, a lo carnal, a lo pecaminoso, al viejo hombre. Y que no vamos a tener nada de Cristo, que vamos a estar solos, vamos a estar acompañados, pero del viejo hombre. Pero es que no podemos seguir con ese viejo hombre, con lo adánico, no. Vamos a quedar solos, dice el Señor, van a quedar solos si no mueren. Si el grano de trigo no muere, queda solo. Necesitamos morir para no estar solos, sino estar con Cristo. Que no vamos a ser santos ni espirituales, sino carnales. Mis hermanos, si no morimos a través del quebrantamiento, el cual está simbolizado por el bautismo que es en Cristo, con la participación del Padre y del Espíritu Santo, como el bautismo de Jesús, ahí estaba la participación del Padre cuando habla y del Espíritu Santo como paloma. Pero el bautismo es en el nombre de Cristo, con la participación de ellos dos, o con la presencia de ellos dos. Sino que es que hay personas que se enredan, se pegan a errar porque siempre son con las enseñanzas tradicionales de que han aprendido en las iglesias, pero es que no. Toda la palabra, el mismo Pablo, Pedro, todos dicen que el bautismo es en el nombre de Cristo. En Mateo 28, donde Jesucristo nos habla, está hablando de un bautismo doctrinal. Tenemos que tener la doctrina trinitaria. Tenemos que ser sumergidos en la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque bautismo es sumergir. Y cuando nos habla del nuevo renacer,
del agua y del espíritu, esa agua está refiriendo a la palabra. Bueno, sigamos, pero bueno. Entonces Pablo en Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, hay que crucificar a lo adánico. Hay que crucificar la carne, hay que crucificar ese yo. Ese yo es una idolatría fuerte que está casi en todos, ese ego, ese yo. Esa es la vieja naturaleza, que no quieren someterse al yo soy, que no quieren someterse a Cristo, al Padre, sino que están manejados por el propio yo, por ese ego. Y no quieren hacer la voluntad de Dios, sino que hacen su propia voluntad, manejada por el yo. Entonces hay que morir a eso, mis hermanos. Si no morimos y sepultamos al yo, a lo adánico y a lo pecaminoso, quedamos solos. Como el grano de trigo cuando no se entierra, no puede convertirse en árbol y no puede dar fruto. Es que el grano de trigo o cualquier otro grano, si yo no lo entierro, pues va a quedar ahí en una bolsa o va a quedar por fuera, encima de una mesa. Pero si yo lo entierro, entonces va a producir un árbol y va a ser muy fructuoso. Y así somos nosotros, si uno está comparando con el grano de trigo, que si no se entierra, es decir, si no se sepulta, entonces va a quedar solo. Hay que sepultar ese viejo hombre. Hay que sepultar a lo adánico. No solamente morir, sino sepultarlo. Porque el bautismo son 3 actos. Es muerte, es sepultura. Para que pueda resucitar a una vida nueva, como dice él. Entonces, mis hermanos, ese grano de trigo tiene que ser enterrado. Hay que enterrarlo. Nabucodonosor es un ejemplo del orgullo, de la vanagloria. No le daba la gloria a Dios y Dios le dio un corazón de animal. Aquí en Apocalipsis va a ser al contrario. A esa imagen, a esa bestia le da un corazón de hombre. Aquí le dio un corazón de animal. Y comía hierba como los animales hasta que reconoció que Dios es el Todopoderoso. Y es quien coloca y quita reyes. ¿Cómo podemos definir el quebrantamiento? Es sinónimo de muerte. Implica sufrimiento, sacrificio. Yo sé que duele. Yo sé que el quebrantamiento o ser moldeados por el Señor o estar en las manos del alfarero, eso duele. Ese quebrantamiento es doloroso. Eso implica sacrificio, cambio de persona, cambio de actitud. Aquí en el contexto en el que el Señor habla era de muerte. En Juan 12, 27, 32 y 33. El quebrantamiento siempre está exaltando al Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué más? Está exaltando a la cruz. El quebrantamiento exalta la cruz. La cruz es importantísima. La cruz, es necesario tomar la cruz, es necesario ir a la cruz. Es necesario, como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es necesario ir a la cruz, es necesario que el Señor sea exaltado y que la cruz sea exaltada también a través del quebrantamiento. Tiene que ver con el quebrantamiento, tiene que ver con el pecado del orgullo, de la vanagloria, de otros comportamientos pecaminosos. El quebrantamiento es un sacrificio espiritual y representa una vida sacrificada a Dios. Es un culto racional, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no expiatorio, porque eso lo hace el Señor. Es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es nuestra consagración al Señor.
El quebrantamiento perfecciona la personalidad mal formada, sobre todo produce muerte al ego. Bueno, de esta muerte al yo adánica depende la santificación total, porque nos vamos a llenar más de Cristo. Mire, mis hermanos, yo les he definido pecado, y yo les he dicho pecado no solamente es infringir un mandamiento, no siempre es transgredir una ley. Pecado no solamente es un acto, pecado también es una naturaleza pecaminosa, y por eso el apóstol Juan lo dice así, que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, es por esa naturaleza que hay en nosotros que es considerada pecado. Aparte de los actos pecaminosos, como dice el mismo Juan. Entonces nosotros necesitamos ser santificados, necesitamos morir a esa naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿quién nos podrá librar de esta muerte, de este cuerpo de pecado? El Señor es el que nos libra de eso. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado, de esta naturaleza pecaminosa? Y concluye Pablo diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo dice: es que lo que no quiero hacer, eso hago. Pero ¿sabe qué? Es que esa naturaleza tenemos que estarla crucificando. Por eso él concluye diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando estamos dispuestos a morir a nosotros, a nuestro orgullo, a esa vanagloria, a nuestros afectos, a nuestros sueños que no incluyen los de Dios, a nuestros pecados, a nuestros deseos carnales, a nuestras ambiciones, entonces vamos a ser despojados de todo y vamos a ser una imagen de Cristo, de ese segundo hombre, de ese segundo Adán. Si nos aferramos a nuestro propio deseo y a nuestra propia voluntad, perdemos si nos aferramos a esto. Pero si permitimos que tenga el control de nuestra vida, que Él gobierne todo nuestro ser, entonces vamos a ganar. Mateo 10:39, el que haya su vida física, la perderá. Algunos dicen: no, pues es que, pero es que yo tengo que guardarme, tengo que proteger mi vida. Es que, ¿cómo es que el Señor va a permitir pues que muramos? Pero no es que aquí en el 13:7 dice que se le permitió hacer guerra contra los... Es que no vamos a estar en la tribulación, es que la gente sí. Por ese miedo que mantienen, dicen: no, nosotros vamos antes. ¿Cómo va a permitir Jesucristo que su novia perezca, que su novia sufra, que su novia sea muerta por... Ese es el plan completo de salvación. Pero es que hay mucha gente que es muy temerosa. Pero aquellos que traten de salvar su vida física, perderá la vida eterna. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es muy claro. La solución a la dureza es el quebrantamiento, por eso se debe tomar como una bendición el quebrantamiento, mis hermanos. Si usted pasa por quebrantamiento, si usted pasa por la rueda donde está el alfarero dándole forma, cogiendo el barro y dándole forma y triturando y sacando lo que no sirve y pasándolo hasta por el fuego para que coja consistencia, mis hermanos, si usted no pasa por ahí, entonces usted no va a ser moldeado. Pero cuando uno se deja moldear por el Señor, es que hay algunos que dicen: ay, yo quiero que el Señor me moldee, y hasta canta una canción como ranchera que dice, ¿cómo es que dice? Que en las manos del alfarero. Pues hay una hermana de México vino y cantaba rancheras cristianas, y cantó esa: una vez orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Y yo me pongo a mirar y yo digo: espere pues que la pase pues como el barro por el fuego, a ver si soporta, porque es duro. Hay personas que no soportan. Mis hermanos, necesitamos quebrantamiento.
¿Sabe por qué? Porque antes del quebrantamiento, o es necesario que antes ocurra un arrepentimiento. Primero viene el arrepentimiento y luego viene el quebrantamiento para llenarnos de unción. Primero es el arrepentimiento y luego viene el quebrantamiento para que haya unción, para que haya llenura. ¿Qué revela el quebrantamiento? Renovación continua, fortaleza espiritual, refinamiento. ¿Cómo es este proceso? El Señor lo dice muy claro ahí en ese texto de Juan capítulo 12. Primero es una afirmación acompañada de un juramento. De cierto os digo. Esta afirmación, Jesucristo está destacando un importante hecho de la salvación. Él está diciendo de cierto, porque ese es el juramento del Señor. Porque Él, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo de cierto. Entonces, de cierto es un juramento. Y ese juramento que el Señor está haciendo ahí es una afirmación que está acompañada de ese juramento. Y Él dice, de cierto os digo que es necesario morir. Segundo, el proceso de la muerte. Primero, es una afirmación acompañada de un juramento. Es un proceso doloroso y de sufrimiento. Hay que caer, hay que morir. Ahí dice que si el grano de trigo no cae, entonces hay que morir. Hay que caer de ese orgullo, de esa rebeldía, de esa altivez. Hay personas que son muy orgullosas y no quieren bajar la cabeza. Así como Nabucodonosor, orgulloso, vanaglorioso. Y el Señor le bajó la cabeza y lo puso a comer pasto como los animales. Es que hay personas que son muy vanagloriosas, personas que son muy altivas, muy rebeldes. Ese es ese yo pecaminoso. Hay que morir a eso, hay que caer de ese orgullo. O sea, es un proceso doloroso de muerte, de sufrimiento. El quebrantamiento no produce ninguna sensación de bienestar. Es un proceso. El proceso del quebrantamiento es un proceso de desaparecer, de muerte y desaparecer. Así como Jesucristo lo dice por allá, que el que sea tropiezo para un niño es mejor que se amarre una piedra de molino y que se tire a lo profundo del mar, porque se tiran allá con una piedra bien pesada de molino. Desaparece, ya no vuelve a flotar, ni siquiera cuando esté muerto, que llena de aire, ya no. Desaparece completamente por allá. Se queda en lo profundo por allá. Son pocos los cristianos que han muerto a su propio yo. La muerte se logra cuando disponemos nuestro corazón, cuando decidimos dejarnos gobernar por el Señor. Es un proceso de transformación, de transición o cambio, porque es que la muerte no es una cesación, la muerte es una transición. Por eso en el bautismo, cuando uno muere, es una transición, es un cambio de posición. Dejamos de estar en Adán para pasar a estar en Cristo. Cambio de persona, cambio al segundo Adán. Sí, es una transformación, es una transición. Otro es un proceso de brotar o resucitar. Cuando el grano comienza a brotar hacia arriba, primero tiene que echar raíces hacia abajo para que esté bien firme. Y es un proceso de fructificación, llevará mucho fruto. Seremos muy fructíferos, seremos muy productivos. Efesios 3, 17 al 19. Y hay algunas bendiciones que uno alcanza a través del quebrantamiento. Nuestra visión espiritual de conocimiento y comprensión se abre. Escuchen esto. Cuando permitimos quebrantamiento, cuando hay quebrantamiento, nuestra visión espiritual y conocimiento se abre. Empieza porque ya estamos llenos de Cristo. Se comprende y se conoce mejor a Dios y sus propósitos.
Cuando hay una comprensión, es una de las bendiciones del quebrantamiento. Por ello digo que nosotros estamos dentro de los propósitos de Dios para estos tiempos venideros, donde vamos a morir con Cristo, pero vamos a resucitar con Él también. Hay algunos que ya han muerto con Cristo y van a resucitar con Él. Pero hay unos que en tribulación y todo eso también van a morir por Cristo. Y es una bienaventuranza. Inclusive dentro de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 nos habla acerca de eso. Comprendemos sus mandamientos que son justos, que sus promesas son seguras, que su provisión es completa. Comprendemos mejor las Escrituras, tenemos la comprensión más profunda de su amor. Todo esto se produce como cuando uno recibe o pasa por el proceso del quebrantamiento, son bendiciones. La provisión es completa. Ay, ahora va a venir una gran hambruna, ya lo están anunciando. No se preocupen por eso. El Señor es el que nos da la provisión. Sí, hambruna viene, ya la han habido. En los tiempos de Abraham, una gran hambruna que él le tuvo que ir a Egipto. Allí presentó a Sara como su novia, como su hermana. Después Isaac es lo mismo, también otra hambruna. Y han habido muchas hambrunas. Ahora, cuando en el tiempo de Israel, en Egipto, una gran hambruna bueno, ellos fueron a Egipto porque allá estaba José. Oigan, mis hermanos, hay algo tan especial con Jesucristo. Algo especial con Jesucristo. Porque José es un tipo de Cristo. Y eso era la continuación en el instituto, que hay que seguirlo dando. Pero es algo muy especial. Pero la provisión, no se preocupe porque tenga hambruna. El Señor es el que nos va a sostener. Mire que en el desierto el Señor sostuvo al pueblo de Israel con maná. Pues el Señor puede mandar. Si uno tiene una porcioncita pues en el arca para esa hambruna que viene. Ahí en el arca hay una porción de maná todavía. Porque dice que Jerusalén huirá al desierto y será sustentada por 1260 días, que es el tiempo donde el anticristo va a gobernar. No se preocupen por la provisión. El Señor es el que nos sostiene. No se dejen marcar. Porque no puedo comprar ni vender ni comprar alimentos. No. El Señor es el que nos va a sostener. Por eso en el quebrantamiento las promesas son seguras. La provisión es completa. Comprendemos mejor las Escrituras. Tenemos una comprensión más profunda del amor del Señor. Tenemos una mayor comprensión del propósito de la cruz. Al vivirla, nosotros tenemos que vivir la cruz. Ese tema lo voy a dar para Semana Santa. Gloriándonos en la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Así nos gloriamos en Él, en la cruz. Comprendemos por propia experiencia el sufrimiento de Cristo, por propia experiencia, como los apóstoles, no murieron pues todos mártires ahí, por propia experiencia. El Señor les dice, ustedes pueden ser bautizados con el bautismo en que yo voy a ser bautizado. Y ellos dijeron, sí podemos. Y dice, a la verdad sí, y van a morir de esa manera, como yo, así van a morir ustedes muchos. Tenemos la certeza que Él está al frente y al control de nuestra vida perfecta. Nos comprendemos mejor a nosotros mismos cuando hay un quebrantamiento, porque digo, es mejorar a la personalidad. Y hay unos 3 obstáculos del quebrantamiento. Uno de ellos es la autosuficiencia, la desobediencia, o poner nuestra confianza en otra persona o la confianza en nosotros mismos. Y como conclusión, mis hermanos, el quebrantamiento sí es doloroso, pero es el único camino, es el único medio de llenarnos de Cristo. Es la única forma de uno morir a lo adánico, a lo terrenal y a lo pecaminoso. Que esa naturaleza que está en nosotros cada día mengue más, cada día sea crucificada, mis hermanos. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor amado, por este tiempo.
Gracias, Señor, porque es a través del quebrantamiento. Yo sé que primero se necesita un arrepentimiento. Después llega el quebrantamiento para que seamos plenos en el avivamiento, Señor. Arrepentimiento, quebrantamiento y avivamiento pleno en nuestras vidas. Llenura tuya, Señor amado. Muchas gracias, Dios Santo, por amarnos, bendecirnos. Y, Señor, nosotros a veces luchamos, pero nuestras fuerzas no son suficientes. Por eso nos fortalecemos en el poder de tu fuerza. Por eso, como Pablo decía, también lo decimos nosotros. Gracias doy a ti, Padre, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque tú eres único, Señor, porque tú eres bueno y tú quieres lo mejor para cada uno. Que cada día nos llenemos más de Cristo y tengamos menos de nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Muchas, pero muchas bendiciones, mis hermanos. Dios los guarde. Vamos a